En cuanto a la importancia de una nueva Constitución, yo creo que hay distintas razones, distintos argumentos que pueden justificar, ¿cierto?, por qué necesitamos una nueva Constitución. Hay razones vinculadas al elemento contextual, que es irrefutable. Ya los presentadores, ¿cierto?, quienes inauguraron este seminario, se referían a este estallido social que estamos viviendo, ¿cierto?, a este despertar de la ciudadanía que está demandando cambios fundamentales en la sociedad que apunten a hacerse cargo de la inequidad, de las desigualdades sociales que tenemos, a ponerle freno a los abusos, a los privilegios que existen en nuestra sociedad. Ya se refirieron bastante sobre eso. Entonces, ¿cuál es el aporte que puedo hacer yo como feminista, como abogada, ¿cierto? Yo creo que es darle una lectura desde quizás los libros. Y este momento, desde los libros, desde los textos, es lo que se conoce como un momento constitucional. O sea, lo que está ocurriendo hoy día en que tenemos actores sociales movilizados, ¿cierto?, que están poniendo en duda el statu quo constitucional, que están poniendo en duda la legitimidad de las reglas constitucionales vigentes, es tremendamente relevante. Bruce Ackerman señala que ese es uno de los elementos, ¿cierto?, para identificar cuándo en una sociedad estamos en un momento clave para poder darnos una nueva constitución, y lo caracteriza además por intensos movilizaciones sociales, que lo hemos visto en estos días, ¿cierto?, y que se caracteriza también por una ciudadanía que está involucrada políticamente, y también lo hemos visto. Como feminista, evidentemente quiero resaltar lo que ya decían las lecciones que hemos dado las mujeres en cuanto a las movilizaciones, ¿cierto?, el carácter pacífico y el carácter emancipatorio que ha tenido las movilizaciones de las mujeres y la presencia de mujeres dentro de las movilizaciones sociales, que es un elemento tremendamente relevante para todo lo que vamos a seguir discutiendo el día de hoy. Además de estas razones vinculadas al elemento contextual, hay razones vinculadas a la relevancia de la Constitución política. Como ustedes saben, las constituciones fijan la estructura esencial de un Estado. Establecen las reglas del juego, las reglas en virtud de las cuales la sociedad tiene que conducirse. Y claramente, a partir de la voz que se ha levantado en las movilizaciones sociales, las reglas que tenemos del juego hoy día no son reglas que nos permitan hacer frente a las demandas sociales, ¿ya? La carta de navegación que debiese ser la Constitución política no es una carta que nos permita navegar por estas demandas de ponerle freno a la desigualdad y al abuso. Al contrario, esta Constitución vigente está estrechamente vinculada a la situación de desigualdad que tenemos hoy día, a la constitución de los privilegios que favorecen a unos pocos, ¿cierto?, y que determinan la situación de opresión, de exclusión, de subordinación y de precariedad en la calidad de vida de la gran mayoría de los habitantes del país. En cuanto a las razones que tienen que ver con las características de la Constitución política, ya lo han mencionado anteriormente, hay un déficit de legitimidad fundacional de la Constitución del 80, ¿cierto? No solamente porque es una Constitución que fue creada y que fue entregada al pueblo en dictadura. Tomás Jordán habla de un déficit de legitimidad fundacional porque no hubo un acuerdo social, no hubo un amplio acuerdo social detrás de esa Constitución. Como feminista, además, debo plantear que para que haya un acuerdo social debemos estar nosotras, las mujeres, ¿cierto? Cuando se ideó gran parte de la Constitución vigente, eso estuvo a manos de la Comisión de Estudios, conocida como la Comisión Ortúzar. De los 12 miembros, solo 2 eran mujeres. Y no necesariamente mujeres que representaban, ¿cierto?, las demandas del feminismo y los intereses de las mujeres. De manera que, ya lo vamos a ver un poco más adelante, la Constitución actual no recoge las vivencias de las mujeres, las necesidades y sus experiencias vitales, ¿ya? Entonces hay un déficit de legitimidad fundacional porque no fue dada esta Carta Fundamental en democracia, pero también hay un déficit porque estábamos ausentes la mitad de la población, ¿cierto?, la mitad del pueblo. Además, la Constitución actual tiene deficiencias democráticas importantes, y ahí uno de los autores que ampliamente ha abordado eso es Francisco Zúñiga, en el sentido de que es una Constitución política que no establece herramientas de participación ciudadana,
más allá de las elecciones, ¿cierto?, populares. No hay herramientas como la iniciativa legal, la iniciativa de ley, ¿cierto?, para los ciudadanos, ni otras instancias de participación, por ejemplo, que sean vinculantes a nivel de gobiernos locales. Eso no está. Entonces la ciudadanía demanda mayor participación. Y hay deficiencias democráticas desde la perspectiva de la forma en que fue regulado el catálogo de derechos fundamentales de la Constitución. Las constituciones tienen dos grandes partes. La parte orgánica, que es la que establece los órganos del Estado y distribuye los poderes. Y también hay otra parte que es la parte dogmática, en la que el catálogo de derechos fundamentales, el listado de los derechos, es tremendamente relevante porque le pone freno, ¿cierto?, un contrapeso al poder estatal. Nuestro catálogo de derechos fundamentales es tremendamente insuficiente. Y no solamente es insuficiente en la forma en que, en cuanto a los derechos que han sido consagrados y la forma en que fueron consagrados, sino que además no tenemos garantías efectivas para exigir el respeto de esos derechos cuando han sido vulnerados. Entonces tenemos, les decía, un déficit de legitimidad fundacional, deficiencias democráticas, y nuestra Constitución vigente, y que es una de las grandes razones de por qué es importante avanzar hacia una nueva Constitución, tiene una marcada impronta neoliberal. Y yo creo que esto no está suficientemente puesto en la discusión. Porque si nosotros vemos, y lo hemos conversado mucho con Karina en varias instancias en las que nos han convocado a hablar sobre nueva Constitución, las demandas en la calle, las movilizaciones, no tienen que ver con cambiar el sistema neoliberal. No directamente. Hay una heterogeneidad del movimiento que no está planteando eso, que a nosotros sí quizás nos gustaría que fuera la demanda, cambiar el sistema neoliberal, que es el que nos tiene así, sino que podrían incluso satisfacer quizás las demandas un establecimiento de cierto freno a los abusos, mejorar las pensiones, ¿cierto?, mejorar el sueldo mínimo, pero sin cambiar el modelo. Y nosotros tenemos que ser capaces como socialistas, y en particular los constitucionalistas, de dar cuenta de cómo la constitución política actual ha determinado que exista desigualdad y ha determinado que existan abusos. ¿En qué sentido? Porque esta impronta neoliberal que tiene la Constitución fue forjada a partir de principios constitucionales y ciertas normas constitucionales, como el principio de subsidiariedad, el concepto de orden público económico, las escasas herramientas que tiene el Estado para ser empresario, el Estado empresario, de manera que se ha entregado al Estado un rol solamente subsidiario marginal en el ámbito económico, de manera que solamente puede actuar cuando los particulares no pueden hacerse cargo de las cuestiones. Y eso además tiene un correlato en cómo fueron consignados los derechos sociales, que justamente son los derechos que mayormente se ven afectados y que han sido esgrimidos con mayor fuerza en las movilizaciones sociales, fueron consignados solamente como derechos de opción. Si ustedes miran el derecho a la salud, no hay una consagración del derecho a la salud desde la perspectiva del derecho a tener un acceso, ¿cierto?, garantizado para una salud digna, etcétera, etcétera, sino que solamente se garantiza el derecho a optar entre un sistema público o privado. Son derechos de opción. Y eso tiene que ver con esta marcada impronta neoliberal que yo les decía, y que es una de las principales razones de por qué nos debemos dar una nueva Constitución. Y finalmente, en relación con lo que nos convoca hoy día, ¿por qué es importante una nueva Constitución para las mujeres? Desde una perspectiva feminista, la Constitución de 1980 es una Constitución que tiene una pretendida universalidad, es neutra en razón del género, dirán muchos constitucionalistas, muchos abogados. Es neutra, obviamente sirve para los hombres y para las mujeres. Sin embargo, esta neutralidad en verdad es androcéntrica. Fue creada el catálogo de derechos y la repartición del poder dentro de la Constitución desde la perspectiva de las vivencias masculinas, y todo lo que a nosotras nos afecta y nos importa está fuera de la Constitución. Recién en 1999, nosotras como mujeres ingresamos al texto constitucional de manera nominal. ¿Cómo? Se hizo una reforma constitucional a través de la ley 19.611, que incorporó la igualdad formal entre hombres y mujeres, y en el artículo primero de la Constitución, donde decía los hombres nacen libre, igual en dignidad y derecho, se cambió la palabra hombres por personas. Y luego en el artículo 19, número 2, que es el que regula el derecho a la igualdad, se estableció una norma que dice los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. En su momento se le consignó a esa reforma como un carácter transformador. De hecho, si uno lee las actas de la discusión legislativa,
los discursos eran de al fin las mujeres vamos a estar incorporadas en la vida social, va a haber un cambio, una revolución, ¿cierto?, en cuanto a la situación de las mujeres en la sociedad. Desafortunadamente eso no fue así. Y entramos nominalmente a la Constitución, pero aún nuestras vivencias no están incorporadas. Y no tenemos una protección frente a la desigualdad estructural que vivimos las mujeres en el texto constitucional. Me voy a referir a eso después, así es que ahí me quedo yo.